policías, el Senado dividido, y eso que ya no tiene mucho poder. Yo construí este muro, piedra tras piedra, sin esperanza de libertad. Dicen que para su reinado habrá paz y abundancia, pero también dicen que silenciarán a quienes piensen lo contrario. Nuestra querida Roma se está hundiendo poco a poco. ¿Qué será de nosotros? Roma promete orden, pero solo los poderosos mandan. ¡Ave Roma eterna! ¡Ave la civilización que cambió el mundo! Imperio Romano. El legado del Imperio Romano. Roma no se hizo en un día, decía el historiador Tito Livio, y tenía razón. La historia del Imperio Romano no es solo la de una ciudad que conquistó el mundo, sino la de una civilización que marcó para siempre la política, la justicia y la cultura de toda la humanidad. Desde el año 27 a.C., con el ascenso de Octavio Augusto al poder, hasta el año 476 después de Cristo, cuando cayó el último emperador. Roma vivió más de 500 años de gloria, expansión, sabiduría y también decadencia. Sus leyes se convirtieron en la base del derecho romano. Su organización política inspiró a los gobiernos de hoy, y su cultura se mantiene viva en nuestras palabras, nuestros templos y nuestras costumbres. Hoy presentaremos una dramatización titulada El legado del Imperio Romano, donde recorreremos su historia desde su grandeza hasta su caída, recordando cómo Roma, aún después de su fin, sigue viva entre nosotros. Sean todos bienvenidos al Imperio Romano. El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más poderosas y organizadas de la historia, y su sociedad se estructuró bajo un sistema jerárquico muy marcado. Desde sus inicios, Roma se caracterizó por dividir a sus habitantes según su riqueza, poder político y origen familiar. Esta división no solo determinaba el lugar de cada persona que ocupaba en la sociedad, sino también sus derechos, deberes y posibilidades de ascenso social. Las clases sociales romanas eran el reflejo de una sociedad donde el prestigio y la ciudadanía tenían un valor fundamental. Con el paso del tiempo, estas clases fueron evolucionando, adaptándose a los cambios políticos y económicos del imperio, pero siempre manteniendo una clara distinción entre los grupos privilegiados y los más humildes. En la cúspide estaban los patricios, nobles de linaje antiguo, dueños del poder y de las tierras. Nosotros somos los patricios, los guardianes de Roma. El Senado nos pertenece. La gloria y el orden nacen con nosotros. Más abajo se encontraban los plebeyos, que era el pueblo común, compuesto por agricultores, artesanos y comerciantes. Nosotros somos los plebeyos. Trabajamos desde el amanecer hasta el anochecer. Sin nosotros, Roma no tendría un sustento, pero vuestras voces son las últimas en ser escuchadas. Llevamos a Roma sobre nuestros hombros y no hemos recibido más que migajas con nuestro trabajo. Continuamos con los libertos, antiguos esclavos que alcanzaron la libertad, pero no el respeto. Somos libres, pero no iguales. Roma nos tolera, pero seguimos siendo sombra entre sus muros. Pues bien, seguimos con la base, mismos donde se encontraban los esclavos, que no tenían derechos y no eran considerados personas, eran propiedades de sus amos. Soy esclava, vivimos y morimos sirviendo, somos las manos que sostienen la grandeza de los hombres. El nacimiento del Imperio Romano. Roma creció entre guerras y ambiciones. ¡Roma es nuestro!
Tras siglos de república, el poder comenzó a concentrarse en un solo hombre, Octavio, el sobrino del gran Julio César. Pero antes de ser emperador, debía vencer a quienes amenazaban su autoridad, Cleopatra y Marco Antonio. En el año 31 a.C., en la batalla naval de Accio, Octavio enfrentó a Marco Antonio y Cleopatra, reina de Egipto. Fue una guerra que decidiría el destino del mundo antiguo. Roma ya no necesita emperadores, necesita aliados. Egipto y Roma podrían gobernar juntos. Octavio no necesita el poder de César. Roma necesita un emperador con corazón, mas no con ambición. La gloria de Roma, ni Egipto, ni la traición doblegarán mi voluntad. Roma será una sola bajo mi mando. Tras la victoria, Marco Antonio y Cleopatra murieron en Egipto. Roma quedó sin rivales y Octavio regresó triunfante. El Senado lo honró con un nuevo nombre, Augusto el Venerable, y así nació el Imperio Romano en el año 27 a.C. Ave Augusto, que tu mando regrese la grandeza de Roma, nuestra Roma. Dicen que para su reinado habrá paz y abundancia, pero también dicen que silenciarán a quienes piensen lo contrario. ¿Será una especulación o una realidad? ¿Qué será? No lo sabremos, tendremos que vivirlo en carne propia. El sueño republicano murió, pero Roma alcanzó su esplendor. La república quedó atrás y comenzó la era imperial. El imperio se extendió desde Britania hasta Egipto. Sus legiones conquistaron tierras, su cultura se impuso sobre pueblos enteros. Roma construyó caminos, acueductos, templos y teatros, obras que desafiaron el tiempo. Yo construí este muro, piedra tras piedra, sin esperanza de libertad. Pero Roma también dio leyes, justicia y ciudadanía. El derecho romano marcó un destino para los pueblos. En la política, el emperador era el centro de todo, jefe militar, religioso y político. A su lado, el Senado, que aún fingía tener poder, y debajo los magistrados y funcionarios que gobernaban las provincias. El Senado aconseja, pero quien manda es el César. Ustedes, como pueblo, solo siguen nuestras leyes, mismas que son emanadas Por el palacio. Roma promete orden, pero solo los poderosos mandan. Y aún así seguimos su estandarte, porque ser romana es un orgullo. Bajo Augusto, Tiberio, Trajano y Adriano, Roma alcanzó su mayor esplendor. Era la potencia del mundo antiguo, con millones y millones de almas bajo su mando. Durante el Alto Imperio, Roma alcanzó su máxima gloria. Hubo paz, prosperidad y estabilidad. Fue la era de la Pax Romana. Nuestras fronteras están seguras. El comercio ha florecido y nuestros dioses sonríen ante nuestro pueblo, el imperio. En los mercados hay vino, frutas y perfumes. El pueblo vive tranquilo, orgulloso de ser romano. Yo que nací esclava, ahora vendo telas en el foro. Roma me ha dado un futuro y un nombre. Mis días son largos, pero al menos hay pan para todos. Los juegos en el Coliseo hacen olvidar el cansancio. Nuestro querido emperador ha traído paz a nuestra Roma. Hay pan, vino, perfume y telas. Mientras el reinado siga así, Roma, nuestra querida Roma, será eterna. Pero nada dura para siempre. La corrupción, la pobreza y las invasiones desgastaron al imperio. Comenzó el Bajo Imperio, una era de decadencia y miedo. Las arcas están vacías, el Senado dividido, y eso que ya no tiene mucho poder. Ahora todos los generales quieren ser emperadores. No puede ser, nuestra querida Roma se está hundiendo poco a poco. ¿Qué será de nosotros? ¿Y ahora qué hacemos? Ya no hay pan en los mercados. Las calles están llenas de desesperación y de hambre. El oro no vale nada. Los bárbaros se acercan. Los dioses no escuchan nuestros rezos. Algunos dicen que ha llegado un nuevo dios, uno que predique el amor y no la guerra. Tal vez lo que Roma necesita es algo más que el poder. El emperador convirtió al imperio en un lugar demasiado vasto, dividiendo su poder en Oriente y Occidente.
dejando que cada quien elija su destino. Así lo hizo Diocleciano y más tarde Constantino fundó Constantinopla, pero la división marcó el principio del fin. El imperio era demasiado grande para sostenerse. El imperio de Occidente, con capital en Roma, y el de Oriente, con capital en Constantinopla, comenzaron a seguir caminos distintos. El pueblo tiene hambre, los soldados huyen y las murallas ya no nos protegen. Las llamas consumen los templos, Roma arde. En el año 476 después de Cristo, el último emperador, Rómulo Augustulo, fue derrocado. Así cayó el Imperio Romano de Occidente. Roma no muere, solo se transforma. Su arte, su derecho y su cultura perdurarán en cada pueblo que lo recuerde. Las fronteras son débiles, los bárbaros, los visigodos se acercan sin detenerse. El imperio cayó, pero su legado sigue vivo, en las leyes, en las ciudades, en la historia misma, porque Roma nunca dejó de existir. ¡Ave Roma eterna! ¡Ave la civilización que cambió el mundo! Con el paso de los siglos, aquella Roma invencible, que había dominado casi todo el mundo conocido, comenzó a debilitarse. La grandeza que un día asombró al planeta empezó a resquebrajarse lentamente, como un coloso que pese a su poder no podía sostener su propio peso. Las victorias, los desfiles triunfantes, los emperadores poderosos y las legiones invencibles fueron quedando atrás, convirtiéndolos en un recuerdo del pasado glorioso. Las causas de su caída fueron muchas. El imperio se volvió tan extenso que resultaba casi imposible gobernarlo. Las riquezas que llegaban de las provincias conquistadas dejaron de fluir, los impuestos aumentaron y el pueblo, cansado y hambriento, comenzó a perder la fe en sus gobernantes. La corrupción se apoderó de los palacios y los valores que un día hicieron fuerte a Roma, como la disciplina, la lealtad y el amor por la patria, se fueron perdiendo entre lujos, traiciones y ambiciones desmedidas. Los poderosos patricios seguían disfrutando de sus privilegios, mientras los plebeyos y esclavos cargaban con el peso de los impuestos y el trabajo. Esa profunda desigualdad fue como una herida abierta que nunca cicatrizó. Roma ya no era la misma. Las luchas internas por el trono imperial se convirtieron en guerras civiles que debilitaron sus ejércitos, y las legislaciones que antes defendían las fronteras empezaron a disolverse o a unirse a los enemigos. En medio de ese caos, nuevos pueblos comenzaron a amenazar sus dominios. Los godos, los vándalos, los hunos y muchos otros avanzaban sobre las tierras romanas, saqueando ciudades y destruyendo lo que quedaba de su esplendor. Las divisiones del imperio en dos partes, el de Oriente y el de Occidente, marcó un punto sin retorno. Pero Roma no murió del todo. Su espíritu, su cultura y su sabiduría siguieron vivos en las leyes, en la arquitectura, en el arte y en las lenguas de Europa. Su legado se convirtió en la base de la civilización occidental, inspirando a generaciones enteras. Roma cayó, pero su historia jamás se borró. Y así termina nuestra historia. La historia de un imperio que nació pequeño, creció hasta dominar el mundo y finalmente sucumbió ante su propia grandeza. Una historia de poder, de ambición, de gloria y de caída, pero también una historia eterna que sigue recordándonos que todo imperio, por más fuerte que parezca, puede caer. Aunque su huella, si es grande, nunca desaparecerá.